Muy bien, pues vamos a empezar. Y pues buenos días a todos, bienvenidos y gracias por participar en este webinar. El tema que nos ocupa en esta mañana es propuesta basada en gestión de riesgos para destacar en la economía del poco contacto. Mi nombre es Víctor Sánchez y soy líder comercial en Global Links. Esperamos que este webinar pues sea de gran ayuda para poder atender de mejor manera, digamos, de la mejor manera posible esta contingencia que estamos viviendo. Para las personas que nos acompañan por primera vez, puedo decirles que tenemos varios webinars programados ya en el año, donde abordamos distintos temas, pues sobre seguridad, seguridad de la información, ciberseguridad, procesos, agilidad, entre otros importantes temas. Entonces, con mucho gusto haremos llegar en su momento la invitación para que también nos acompañen en estos otros webinars que estamos dando de manera gratuita. Bien, pues la dinámica propiamente que vamos a tener a continuación es la siguiente. Tiene una duración aproximada de 40 minutos. Digamos, aquí nos comimos unos 5 minutitos para poder iniciar, pero bueno, era la intención de que pues más personas se pudieran unir al webinar. Entonces, la sesión es de 40 minutos aproximadamente y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas para que puedan resolver cualquier duda o inquietud que tengan. En la parte inferior de la pantalla va a aparecer la opción de QA. Esa opción es para las preguntas, de preferencia, porque también tenemos la opción del chat, pero digamos, para las preguntas, pues es mejor utilizar el QA o QA. Digamos, iremos recopilando las dudas que vayan teniendo o que vayan surgiendo a través del webinar y al final contestaremos algunas, digo, si no son muchas preguntas, pues las responderemos al final del webinar. Si realmente rebasan por el tiempo que tenemos, aproximadamente de 1 hora, pues entonces les mandaremos por correo electrónico las respuestas a sus dudas. Entonces, básicamente esa es la dinámica. Y bueno, voy a presentar a, al ponente que nos va a ilustrar sobre los diferentes temas que vamos a abordar. Entonces, me encuentro acompañado con Susana Distancia, por supuesto, a nuestro consultor César Gutiérrez, quien cuenta con más de 22 años de experiencia en entrenamiento y proyectos de implementación de estándares y mejores prácticas con organizaciones privadas y de gobierno, tanto en México como en Centro y Sudamérica. Pues de mi parte sería de momento todo. Al final del webinar daré alguna conclusión, algunas palabras y pasaremos a las preguntas. Entonces, sin más por el momento, le cedo la palabra a César. Por favor, César, con todo gusto te escuchamos. Hola, Víctor, muchas gracias a todos. Pues les agradezco esta oportunidad que tenemos de compartir, pues en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, esta propuesta que valga un poco también como parte de la introducción, el camino con el cual yo comencé a tratar estos temas fue precisamente por la crisis de 1994, el famoso error de diciembre, en donde la organización en la que yo trabajaba, pues simplemente se enfrentó a perder todo su capital y todo su mercado ante la recesión que vivimos en aquella época. Entonces, bueno, algo que aprendimos es que la incertidumbre, los riesgos provocados en las crisis, pues también son momento en el cual se presentan oportunidades
Un primer planteamiento es, por supuesto, cómo hacer para que mi empresa continúe viva, para que mi empresa pueda permanecer, pero no solo eso, sino también cómo destacar. Eso es lo que ahora estamos buscando con esta propuesta sobre gestión de riesgos para entender cómo destacar en lo que ahora también ya se le empieza a conocer en algunos ámbitos como la economía del poco contacto. Esta economía, como dice Víctor, de la sana distancia, de prácticamente en muchos sentidos ya no tener un contacto físico. Y bueno, esta es la nueva situación en la que nos vivimos en nuestra nueva economía. Entonces, bueno, ya lo decíamos, las organizaciones requieren destacar y requieren también permanecer en este nuevo entorno. Y tenemos pues diversos problemas, entre los cuales mencionamos solamente 4. Por supuesto que uno de los retos es permanecer saludables y conservar la vida, pero en este momento tenemos una alta incertidumbre interna, pero también ahora una alta incertidumbre externa. La pregunta que todos los días nos hacemos es cuándo podremos volver a salir a la calle, cuándo podremos volver a estar en las oficinas. Y eso nos plantea, pues inclusive múltiples escenarios económicos. Si vamos a poder eh, permanecer durante esta quincena o durante este mes, ya que se extiende todavía más, un mes más el tiempo de que en algunos lugares comience a regresar la salida a las calles. Eh, no se ve como algo cierto, hay múltiples escenarios. El petróleo sigue mal, se reducen también los mercados, pero muy importante es que se crean nuevos mercados. Y aquí es donde entra la parte de poder gestionar los riesgos y poder entrar en esos nuevos mercados para permanecer. Y viene a su lado también la gestión y la operación remota. Esta economía del poco contacto, que ya nos empieza a decir en 2 palabras, ¿dónde están estos nuevos mercados? O cómo se pueden ir vislumbrando, pero para ello necesitamos tener un enfoque de enfrentar los riesgos y tomar decisiones sobre asuntos como, por ejemplo, la movilidad o las propias inversiones de los ya muy reducidos eh, eh, presupuestos que tenemos. Bueno, pues esto es lo que nos lleva a abordar entonces el tema. Eh, Algunas proyecciones que empiezan a verse más frecuentemente nos dicen que para México la crisis que está emergiendo y que ya en este momento, pues que para América Latina va a ser de las áreas económicas más dañadas, y para México en particular, la crisis será más complicada todavía. Eso es algo que también se empieza a pronosticar. Ya empieza a aparecer el tema del petróleo y de la huida de capitales. Decimos que el principal reto es preservar la salud. Eh, y pues bueno, ante el impacto que vamos a vivir, que es profundo, lo que necesitamos es una mejor comprensión de su situación y su evolución. Entonces vamos a ver cuál es el reto y cómo lo podemos abordar. Vamos a hablar de algunos conceptos generales que a través de la aplicación de la gestión de riesgos podemos ir tomando como parte de los elementos fundamentales. Y lo que dice, por ejemplo, las normas internacionales o las disciplinas de gestión de riesgos
es que tenemos que apuntar primero a una comprensión de la situación actual. Más allá del optimismo, más allá de creencias o de tratar de encontrar alguna noticia que, que sea, digamos, que benéfica cuando tenemos nosotros una situación actual que nos muestra algo diferente, pues lo que dice la gestión de riesgos es que tenemos que comprender la situación actual. Y en este escenario se habla de escenarios de crisis y recuperación, por ejemplo, a través de tres curvas de crisis y recuperación. Tenemos una curva en B, donde se supone que hay un impacto rápido y una recuperación rápida. Por eso es en forma de B. Se cae rápidamente, pero también se recupera rápidamente. Tenemos una curva en U, en donde igual la caída pudiera no ser tan pronunciada como en el modelo en B, pero se empieza a levantar de manera paulatina, no tan aceleradamente como en el modelo B, que sería un escenario ideal. Y tenemos una curva en L, en donde la caída es prácticamente vertical y las acciones de gestión de riesgos que se toman o son nulas o son insuficientes o inapropiadamente tomadas, de modo que prácticamente la recuperación se extiende por un alto periodo de tiempo y eso nos lleva a un escenario todavía más complejo. El segundo aspecto relevante es que tenemos que plantearnos la reformulación continua de planes y dirección. Algunas de las resultados de la gestión de riesgos apunta que esta reformulación para cierto tipo de actividades en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, debe de ser diario. Diario deberíamos estar reformulando si los planes que dijimos ayer siguen siendo vigentes para este momento y cómo vamos a dar dirección para que se cumplan en ese momento esos planes. Y por supuesto, llevar al tema sistémico de prácticas y procesos de gestión de riesgos en todas las áreas. Y aceptar que en esta comprensión de la situación actual, tenemos una nueva normalidad. La nueva normalidad, por ejemplo, es esta que estamos viviendo en el webinar. Una normalidad donde tenemos que, por un lado, que estar conectados de manera remota a través de estos enlaces que afortunadamente ya tenemos a través de fibras ópticas, perdón, en lo que también decía ya se conoce como una economía de poco contacto. Entonces, en primer lugar, aceptar que estamos en una situación actual, revisar los escenarios posibles, llevar una reformulación continua de planes y dirección y aplicar de manera sistemática la gestión de riesgos. Bueno, aquí tenemos un primer análisis que nos debe de llevar a resolver cuál es la situación actual en la que nos encontramos en términos de los procesos de gestión de riesgos. Se le llama la comprensión del contexto organizacional. Del lado izquierdo podemos ver las descripciones que tenemos de las tres curvas que se están proyectando con respecto a la economía y están descritas como la severidad y duración del impacto económico. Tenemos que la curva en B es un impacto en 6 meses, en donde ocurre un control efectivo de la pandemia y hay estímulos económicos para, para mantener funcionando toda la maquinaria económica en los países. Tenemos una curva en U, donde el impacto se vivirá durante 1,5 años
donde continuamente se prolonga el distanciamiento social y hay estímulos económicos que alivian los daños, que no es solamente la contención, sino ya es para aliviar los daños, no es únicamente, no es para resolverlos, sino para aliviarlos. Tenemos finalmente el peor escenario con la curva L, donde el impacto es en 3 años, donde falla el control de la pandemia, donde hay bancarrotas generalizadas y multitud de créditos en cobranza. Entonces, en despachos de cobranza diría algo más preciso. ¿Cuál es el impacto en la organización con respecto a estas olas? Vamos a ver algún ejemplo, el ejemplo más optimista, donde nuestro negocio o el de nuestros clientes tenga una oleada por demanda. ¿Sin eso cómo va a ocurrir? Bueno, en organizaciones que de por sí ya son, por ejemplo, orientadas a e-commerce, basta leer las notas de Amazon, cómo se han incrementado en estas 8 semanas las utilidades de Amazon y todos los requerimientos de empleo que han provocado, al menos en la línea de distribución a domicilio. Entonces, bueno, si nosotros tenemos ya algo como esto, lo que tenemos que hacer es montarnos en la ola de demanda. Aquí podemos entonces encontrar todas las propuestas que hay de montar los portales de e-commerce, las tiendas virtuales, entre otras cosas. Pero si nuestra economía, por ejemplo, se encuentra en la curva L y se espera un impacto a 3 años, pero ya estamos montados en una economía o nuestro negocio, nuestra organización está basada en e-commerce, por ejemplo, pues necesitamos empujar agresivamente para crecimiento y mayor participación en el mercado. Por el otro lado, por ejemplo, si tenemos nuestra empresa trabaja en lo que es el petróleo, la explotación del gas natural u otros tipos de hidrocarburos, y tenemos una curva en U, podremos estar pensando en hacer un giro, en estar pivoteando sobre innovación orgánica, que en la innovación vaya buscando los nuevos mercados y tener un crecimiento inorgánico o definitivamente enajenar o vender partes irrelevantes del negocio en el cual nosotros pudiéramos estar trabajando. Justo ayer ocurrió la peor caída en el precio del petróleo, en donde, pues, si pudiera haber algún beneficiado, y es que si lo hubiera existido, serían lugares donde se pudiera almacenar ya de facto los miles de millones de barriles de petróleo. Y finalmente, pues, si tenemos este análisis, por ejemplo, si nos encontramos en el sector turístico y tenemos una curva en L con un impacto a 3 años, pues la recomendación como parte de la gestión de riesgos es abandonar. Es un negocio que no debería fructificar, y tratar de invertir en él sería meterle todo el dinero bueno al malo. Entonces, bueno, esto fue tomado del Consejo de Innovación. Su página aquí está abajo, son derechos reservados, pero que queremos tomarlo como relevancia para entender en qué momento nos encontramos o en qué momento creen que nos encontremos, tanto en el lado económico, está descrito del lado izquierdo, como mi propia organización o mis clientes. ¿En dónde están mis clientes o en dónde está mi organización como para poder aspirar a estrategias generales que podemos realizar? Siguiendo con esta lógica y el propio Consejo de Innovación, lo que nos dice es que los cambios que se están presentando están ocurriendo
en diferentes frentes. Aquí se citan 6. Macroeconomía, ya vemos todos los impactos a nivel global. En la parte geopolítica, donde se sigue discutiendo el tema de abrir o cerrar fronteras. El más importante que vamos a destacar en esta charla es el comportamiento humano, cómo nos está afectando a nosotros, a nuestros colaboradores. Por supuesto, la dinámica industrial, donde hay industrias que se están transformando para fabricar con la propia planta ahora insumos médicos. El aspecto de tecnología, que afortunadamente lo tenemos en cuanto a la tecnología de la información desarrollado, pero hay tecnologías que están apareciendo nuevas. Y viene todo un tema de regulación. Por primera vez en la historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está sesionando de manera virtual. Y pues esto es lo que nosotros tenemos ahora, que los aspectos externos se multiplican y los internos se virtualizan. Entonces, bueno, aquí tenemos al menos 6 áreas o 6 frentes en los cuales hay mucho trabajo y oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo con esta nueva economía. Entonces decíamos que aquí tenemos que fragmentos de información que hemos tomado a raíz de seguir un proceso de gestión de riesgo, y la propuesta que hace en este caso particular, que es algo que nosotros empujamos fuertemente en Global Links, es el apego a las guías, a las recomendaciones que hace la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, que en sus diferentes guías o estándares de gestión de riesgos, lo primero que nos indica es que para enfrentar cualquier contexto de riesgo, cualquier práctica de riesgo, empecemos adoptando principios clave. Para que esta gestión de riesgos y la protección y creación de valor sea integrada, es decir, que aborde diferentes aspectos de gestión de riesgos, metodologías, que aborde desde diferentes ópticas las diferentes áreas, que tengamos una estructura, que seamos estructurados y detallados al momento de hacer la gestión de riesgos, que adecuemos a cada una de las áreas y de las funciones de nuestras organizaciones todas las actividades de gestión de riesgos, que sea incluyente, que no olvidemos considerar a los colaboradores, ahora muy importante a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a nuestros vendors, a todas las áreas, incluyendo el gobierno y áreas legales, para hacer una gestión de riesgos incluyente. El siguiente punto es muy importante, dinámico. Que la gestión de riesgos deje de ser un evento que ocurre como parte de la planeación estratégica que hacemos al final de año. Y como decía yo, para algunas organizaciones, la gestión de riesgos es diario. De acuerdo a cómo va variando el entorno, se van tomando nuevas decisiones para mitigar esos riesgos y encontrar oportunidades de desarrollo. El siguiente también, basada en la mejor información, tratando de identificar claramente qué cosas son fake news, qué cosas no tienen un sustento que haya sido obtenido de manera, digamos, concreta, de manera, no llamarlo científico, aunque prácticamente debería ser científico, sino de una forma metódica, con métodos estadísticos, con métodos reales, para tener la mejor información disponible. Por supuesto, no olvidar los factores humanos y culturales. Todo lo que hagamos nosotros a partir de los principios anteriores influye en los factores humanos y culturales. Nuestros colaboradores y nosotros mismos pensamos cómo voy a tener el ingreso para poder mantener a mi familia, qué va a ocurrir con la seguridad si me tengo que trasladar, a qué estamos acostumbrados en la empresa, si estamos acostumbrados a
a una dinámica de seguir al pie de la letra una agenda, o somos muy flexibles y estamos orientados a objetivos. ¿Cuál es el tema de nuestra cultura? Y finalmente que sea a través también de la mejora continua. Nosotros tenemos que mejorar estos procesos de gestión de riesgos para que sean más ágiles, que sean más precisos, y con esto logremos encontrar las oportunidades que buscamos en esta nueva economía. Muy bien, con respecto a la parte sistémica, lo que también define estas normas de gestión de riesgos que están basados en el estándar ISO 31000, dice, es que tengamos un marco de gestión de riesgos que sea gobernado, que sea dirigido a través de liderazgo y compromiso. Y que con ese liderazgo y compromiso busque constantemente la integración de prácticas, la integración de personas, que a partir de conocer cuáles son la realidad de la organización y sus capacidades, se establezca el diseño de las prácticas de gestión de riesgos, se implementen y se operen estas prácticas, se haga la evaluación de las prácticas y se realice la mejora de las prácticas con la coordinación y liderazgo de la alta dirección, de los que son aquí dueños de empresas o de corporaciones. Aquí, de hecho, como la propia norma, las propias normas ISO establecen o la propia ISO, pues se puede ver básicamente un esquema similar al ciclo de Deming, en donde tenemos la fase de plan de este lado, la fase de do en la implementación, la fase de verificación o check y la fase de act, coordinados a través de liderazgo y compromiso. Entonces, necesitamos tener la disciplina de convertirnos en líderes para poder encontrar y cumplir los principios y con ellos aplicar entonces un proceso que nos ayude a la gestión de riesgos. Quiero que se ha hablado también, hemos hablado ya de la alta dirección, de nosotros que somos responsables de las organizaciones, pero también se recomienda en este sentido la formación de cuerpos de supervisión que de manera cotidiana revisen y alineen las actividades de gestión de riesgos. Vamos a regresar en un momento a la parte de las estrategias, pero vamos a ver cómo nos podemos apoyar con estos cuerpos de supervisión de riesgos. Estas personas, estos colaboradores, tendrían que asegurar que los riesgos se consideran adecuadamente. Si recordamos en este momento la matriz de estrategias para enfrentar la crisis, tendremos que asegurar, o este cuerpo de supervisión tendrá que asegurar que los riesgos se consideren de esa matriz para saber si invertimos en comercio electrónico. De acuerdo con esa matriz, podría ser una buena inversión, un buen riesgo que correr. Podría ser también invertir en servicios digitales. Podría ser también promover servicios o productos de consumo individual. Es decir, que ahorita en este momento no podríamos pensar en tener un estadio de fútbol y llevar ahí a una multitud. Al revés, tenemos que buscar que haya actividades en línea con consumos individuales y que se eliminen servicios donde la presencia humana sea esencial. Estos ejemplos son los que este cuerpo de supervisión, en primer lugar, debe de asegurar que están considerados adecuadamente. Segundo, comprender los riesgos que enfrenta la organización hacia sus objetivos. Por ejemplo, tener un enfoque hacia la interacción humana,
comprender si tenemos suficiente capital, cuál es nuestro pronóstico de ingresos esta semana, en las próximas 2 semanas, en el próximo mes. Entender cuál es la percepción o acreditación de higiene que nos están pidiendo nuestros clientes o que necesitamos mantener en nuestras organizaciones. Comprender los riesgos de contagio a través de información fidedigna y prácticas apropiadas. Los riesgos de seguridad personal. Es un hecho también que se está incrementando ya la violencia en las calles. Y finalmente también la seguridad de la información. ¿Quién nos garantiza que, o cómo garantizamos que la información que estamos compartiendo a través de estos medios está protegida o que nuestros colaboradores en sus casas ya tienen un antivirus o tienen un firewall habilitado que permita en principio mantener segura la información de mi organización? Bueno, el cuerpo de supervisión tiene que comprender estos riesgos. Tercero, asegurar que los sistemas para gestionar dichos riesgos sean implementados y operados eficazmente, que se haga una planeación y preparación, aprender y usar el análisis de los riesgos, se apliquen, se monitoreen y se revisen. Si lo vemos, estas actividades están alineadas a la perspectiva de la alta dirección para asegurar que se está siguiendo de manera continua la gestión de riesgos. Cuarto, asegurar que los riesgos sean apropiados en el contexto de los objetivos de la organización. Aquí tenemos un breve resumen de los riesgos que, como ejemplo, vimos hace un momento. Y en ese sentido, colocamos 4 objetivos de manera organizacional. Uno, que sería preservar la vida y la salud. 2, incrementar la presencia en el mercado. 3, colocar nuevos servicios. Y 4, reducir el costo total de propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero incrementar el mercado, es uno de los objetivos primarios que seguramente todos estamos pensando, ¿cuál es la percepción o acreditación de higiene que mis productos y mi personal tiene que mostrar hacia los clientes? ¿Cómo minimizo los riesgos de contagio cuando yo entregue mis productos o servicio? Y si estos están apropiadamente en el contexto de la organización. En quinto lugar, asegurar que la información sobre los riesgos sea comunicada apropiadamente. Entonces aquí podríamos hablar que necesitamos tener un plan de comunicación que rebase solamente el hecho de que pues, nos conectamos en conferencia a las 11 para ver el webinar de gestión de riesgos, ¿no? Tenemos que hacer un plan de comunicación, identificando medios, mensajes, quiénes son los interesados, con qué frecuencia tenemos que estar comunicados, cuál es el grado y criterios de seguridad que vamos a usar, en qué formato, cuándo decimos que un comunicado es vigente o ya no. Son algunos de los elementos que podríamos tener en un plan de comunicación y que el cuerpo de supervisión tiene que asegurar que esto sea respaldado para que la comunicación fluya apropiadamente. Y bueno, pues regresemos entonces a la pregunta de dónde me encuentro. Ya revisamos algunos elementos de cómo debería yo tener los principios de gestión de riesgos, cuál es el papel del liderazgo y compromiso y cuál es el papel de estos cuerpos de supervisión en torno del marco de gestión de riesgos, y nos falta en este sentido aproximarnos a un proceso de gestión de riesgos que podríamos implementar de manera ágil o iterativa en nuestra organización. Bueno, ¿en dónde me encuentro? Que es una primera pregunta que ya hace la norma ISO y que se conoce como la comprensión de la organización en su contexto. Podemos usar o entender diferentes elementos como los factores PESTEL,
que se describen como factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. La última es por environment, tanto locales, nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los conductores clave? En este sentido, estamos entendiendo que es el poco o nulo contacto humano. ¿Cuáles son las percepciones, relaciones y valores que tienen nuestros interesados internos y externos? ¿Qué contratos tenemos? ¿Qué contratos están enfrentándose? El hecho de la caída del petróleo ayer, por ejemplo, ocurrió por el vencimiento de contratos que se hicieron para mayo. Ya aparecen la aparición de los contratos de las entregas para mayo y eso provocó la baja del precio del petróleo. Y también ahora la complejidad y dependencias de las redes, en donde vemos ya una ruptura de las cadenas de suministro tradicionales y tenemos que montarnos en las nuevas cadenas de suministros. Bueno, hablando de lo que sí conocemos, en donde me encuentro, la situación de México está ubicada dentro de las curvas U y posiblemente en la curva L. No se espera que la curva para México sea curva B, según los últimos análisis que se han hecho por las grandes firmas de consultoría y de pronóstico financiero. Estamos más en el lado de la curva U, con diversas áreas tendiendo a la curva L. Ya lo vemos en este momento, inclusive que el mensaje que se insiste desde el gobierno federal es que los estímulos económicos están dados únicamente a la población en general y muy escuetamente a ciertas micropymes, con un único préstamo, por cierto, en principio, de, si mal no recuerdo, 25,000 pesos. Entonces, esta es la realidad en la que estamos. Este es el pronóstico o en donde nos encontramos. Y tendremos que ubicar entonces las diferentes estrategias, aplicar la gestión de riesgos para determinar si hacemos alguna de estas estrategias y tal vez inclusive si nos convenga mejor abandonar. Yo esperaría que no, esperaría que todos al menos tengamos la opción de dar un giro de 180 grados hacia hacia otro tipo de negocio o de área de negocio sobre lo que yo me encuentro, pero esto es lo que tenemos que enfrentar, ¿no? En términos de en dónde me encuentro. Y bueno, ya en términos del día con día, lo que propone la norma ISO 31000 a través de la gestión de riesgos es que adoptemos un proceso que sea ordenado y que sea ágil. Aquí el contexto del diagrama es señalar el aspecto cíclico de la gestión de riesgos que debería darse para toda la organización. Y en ese sentido, pues tenemos básicamente que entender el alcance, contexto y criterio, hacer una valoración de riesgos, entre la cual se identifican los riesgos, se analiza, se evalúan los riesgos y se toman acciones de tratamiento de riesgo de manera continua. Este proceso debería ser parte integral para la toma de decisiones, debería también integrarse en la estructura, operaciones y procesos de toda la organización a nivel estratégico, operacional, en los programas y proyectos, y aunque aquí se presenta de forma secuencial, es iterativo. Vamos a ver brevemente dos ejemplos, ¿no? En el contexto de la economía de poco contacto, hablando de los factores culturales, estos pueden especificarse sobre si mi industria propia y de clientes está en esta, son parte de los criterios que podemos definir. Si mi industria está en el turismo, se dedica a la música, a la automotriz, si mi organización o mi negocio
o la de mis clientes requiere multitudes, requiere interacción humana personal, mucha higiene, si es necesario viajar, o si el producto se puede posponer o reemplazar. Son algunos de los ejemplos de criterios que podríamos seguir. Y bueno, aquí vemos integrado la estrategia basada en gestión de riesgos, en donde tenemos en primer lugar los principios que ya describimos, los 8 principios centrados en la protección y creador de valor, en cómo el liderazgo y compromiso de manera cíclica nos está guiando para gestionar apropiadamente los riesgos, perdón, y los riesgos enfrentados de una manera de proceso cíclica, ágil y ordenada para tomar las decisiones apropiadas. Y eso trasladarlo hacia las nuevas áreas de oportunidad que vimos previamente, que a nivel macroeconómico, geopolítico, comportamiento humano, dinámica industrial, tecnología y regulaciones. Nosotros vimos brevemente 2 aspectos que nos llevan a riesgos y oportunidades. Aquí tenemos algunos ejemplos de nuevas áreas que están surgiendo. Tenemos, por ejemplo, en términos humanos, uno de los cambios que se están viviendo, creo que muchos ya lo estamos viviendo, es aún más ansiedad, más soledad y depresión. Entonces, un mercado que se está abriendo es mayor demanda de terapias y coaching remoto, un incremento en la demanda de mascotas y animales de compañía. Vamos a ver otro tema que tiene que ver con quienes tenemos productos o servicios que entregar. Un área nueva o un cambio que está ocurriendo es que ya se dañó la confianza en la higiene de las personas y productos. También necesitamos un rediseño de empaques, registros de salud personal compartidos y en línea, como la temperatura. Para el tema tecnológico, necesitamos una reducción de infraestructura y espacios de oficina. Va a haber un nuevo mercado acá. Mucho el crecimiento de nuevas configuraciones de equipos, máquinas y video y audio avanzado en casa. Rápidamente menciono que el tema de entrega a domicilio, soluciones especializadas de entrega de productos, por ejemplo, congelados y refrigerados, y nuevas cadenas de suministros. Son al menos 4 cambios y 4 mercados nuevos que se abren en un frente único, en un solo frente, que es el comportamiento humano. Y aquí tenemos nuevas opciones para todos, en los cuales podemos dar estos giros o crear nueva demanda con nuevos productos y servicios. Y para finalizar, daría estas recomendaciones para poder decidir, por ejemplo, sobre esto que nos acaba de mostrar Global Links, que nos acaba de mostrar César. ¿Qué sería lo más conveniente que yo hiciera? Bueno, hay que tener procesos o un enfoque de gestión de riesgos. Primero, basado en principios. 2, basado con un enfoque de procesos. 3, en un proceso iterativo y ágil. Considerar los riesgos como uno en su aspecto positivo y tener información y criterios claros. Con esto termino yo la parte de exposición de este tema de cómo la gestión de riesgo nos puede ayudar a encontrar nuevos mercados en esta nueva economía de poco contacto y poder destacar en estos nuevos mercados. En este momento le cedo la palabra a Víctor para que nos apoye con las conclusiones y las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, César, por estos interesantes conceptos que has manejado. Y bueno, a manera, digamos, de conclusión, en el sentido de que Global Links, básicamente, pues tenemos muy claro que la calidad de un producto la determina el proceso que estamos usando para desarrollarlo. Entonces, es un concepto muy, muy interesante y recomendamos y los invitamos a revisar nuestra oferta de servicios de consultoría con expertos, con destacados expertos, así como César Gutiérrez, y en cada materia para
el diseño e implementación de procesos, los sistemas de gestión, las mejores prácticas, los marcos de trabajo y la dirección de proyectos. A continuación, les mostramos ahí en nuestros datos en la siguiente lámina. César, si me apoyas. Básicamente ahí están nuestros datos de contacto con el correo electrónico, bueno, un correo de contacto, un teléfono donde se pueden, también nos pueden hacer llamadas. Y bueno, pues estamos a sus órdenes, tanto los asesores comerciales, los consultores, y con mucho gusto me pueden también buscar mi nombre, Víctor Sánchez. Bien, ahora en cuanto vamos a pasar, digamos, a las preguntas. Y ahí en la pantalla estamos mostrando, del lado izquierdo, los cursos de capacitación que van relacionados con este tema que acabamos de abordar. Y del lado derecho, pues son otros cursos que son parte de nuestra oferta y que tenemos en nuestro calendario próximamente. Bien, bueno, pasamos a las preguntas. Hubo aquí una pregunta, me dice que es una persona microempresario y dice, ¿cómo puedo organizar el análisis de riesgos o armar los cuerpos de supervisión, perdón? Ok, entiendo que es un microempresario, creo que hay muchos que están en esta circunstancia y tiene que haber una figura como de trabajo por pares, se conoce en el argot como el peer review, en donde una persona, cuando es algo, algo muy pequeño, una persona revisaría el trabajo o las actividades derivadas de la gestión de riesgo que no son exclusivas, que no las ejecuta él, estaría revisando la que alguien más realizó. Entonces se convertiría en él solo en el cuerpo de supervisión de algún colega o de un par de colegas. Y igual de la siguiente, con otro escenario, bueno, en ese mismo tenor, las otras personas se convierten en los cuerpos de supervisión de las tareas que él está desarrollando, de modo que pueda haber una revisión y un aseguramiento con respecto a las percepciones o decisiones que otro está tomando y con eso poder resolver el tema inclusive de los principios que son los de integridad y de inclusión para que se tenga una visión más completa de los riesgos que se están manejando. Correcto. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo desarrollar criterios de riesgos que sean útiles ante la caída de ventas? Bueno, en este sentido, necesitamos definir a través de la propia experiencia que tiene la organización, cuáles son los aspectos, por ejemplo, técnicos, los aspectos humanos, los aspectos financieros y los aspectos posiblemente sociales en este contexto ahora, que van a definirme, por ejemplo, si un riesgo debe de ser atacado de manera agresiva. Voy a poner un ejemplo. Un criterio humano con respecto a los riesgos humanos. Habíamos dicho que la salud y la vida eran lo más importante. Entonces tenemos que tener claro qué va a pasar si un colaborador o yo mismo me contagio. ¿Cuál sería el criterio para tomar medidas en ese caso? Si todos los colaboradores se ponen en cuarentena, si yo tengo que tener una persona que me cubra en caso de que tenga que ser hospitalizado, y cuál sería la dinámica para que esto ocurriera. Este sería una forma de ir organizando, digamos, los criterios, pero sí tenemos entonces que tener un procedimiento que nos ayude a extraer categorías y nos ayude a extraer umbrales para que, por ejemplo, en términos de inversión y en términos de proceso, podamos determinar
cuándo sí y cuándo no considerar un riesgo como grave, por ejemplo. Perfecto. Muy bien. Y nos vamos a la última pregunta. Básicamente es por el confinamiento que se extiende a mayo y preguntan qué aspectos del proceso sugerido son más relevantes, como un resumen, ¿no? Ok, bueno, puesto que se extiende el confinamiento, cambian ahora sí que los criterios, cambian las circunstancias y tendríamos tal vez que pensar en un proceso adicional que nos ayude con esta actividad de gestión de riesgos a gestionar la innovación. Toda innovación es un riesgo, pero necesitamos acelerar entonces la innovación a través de actividades que sean más precisas y concretas en este confinamiento. Perfecto. Bueno, pues digamos, vamos a terminar, ya estamos a 4 minutos de terminar nuestra transmisión y pues básicamente es invitarlos propiamente a los webinars que tenemos más adelante. Si gustas pasar, César, si me apoyas con la lámina. Ese es el próximo webinar que tenemos ya programado, es el análisis del impacto al negocio y el manejo de crisis. Bueno, es un tema pues igualmente relevante y pues básicamente no olviden seguirnos por medio de nuestra página web, www.globalinks.com.mx y en las redes sociales, estamos en LinkedIn, Facebook y Twitter. Y bueno, pues ya estaremos compartiendo información acerca de todos estos interesantes e importantes temas que tenemos que abordar en estos momentos. A Ya, todos les agradecemos. Pues básicamente con esto concluimos la transmisión. Muchas gracias a todos por su participación y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes en cualquiera de estos medios. Pues muchas gracias. gracias y que tengan un excelente día.